Dimensiones paralelas. Bienvenidos a nuestro canal Nueva Conciencia. Tenemos un invitado de lujo con Alexis Blanco. Alexis Blanco, como ustedes ya lo conocen, para algunos no, tenemos que darle el dato importante que es un gran parapsicólogo, es hipnoterapeuta, escritor, conferencista, también hace terapias por Skype y también un poco de cantante, ¿verdad? Alexis Blanco, bienvenido. Sí. Bueno, Lupita, gracias nuevamente, un honor, me honra pues esa gran invitación que haces a través de tu canal, Dimensiones Paralelas. Y para mí es un orgullo y me llena de satisfacción el poder estar interactuando nuevamente contigo. Buenas noches para todos los que nos están escuchando. Claro que sí, Alexis Blanco. Mira, te hemos hecho otra invitación porque hay un tema muy, muy importante y que a la gente le da curiosidad saber sobre este tema. Entonces nos hemos dado a la tarea de investigar un poquito acerca de la parapsicología. Tú tienes un poquito de conocimientos de esto. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo iniciaste en el área de la parapsicología, Alex? Bueno, fíjate, Lupita, eso, aprovechando el espacio, casualmente, estoy cumpliendo 20 años de haberme iniciado en la escritura de revistas que circularon a nivel del país, que en este caso sería Mundo Holístico, fueron unas de mis primeras incursiones en el mundo de la parapsicología. Parapsicología actualmente es desmistificada porque la asocian, vamos a decir, con ciertas determinadas creencias que son muy puntuales, pero parapsicología es una ciencia ya reconocida a nivel mundial. Y parapsicología básicamente se estudia esos fenómenos que están al lado de la psiquiatría y de lo que es la psicología como tal. Estudia los fenómenos extrasensoriales, en los cuales no voy a entrar a dar muchas definiciones porque tardaría para dar una cátedra. Sin embargo, estudia fenómenos que están relacionados con la mente como tal, las posibilidades del potencial psíquico a través del cual tú puedes lograr ciertos objetivos. La telepatía, la evidencia, telequinesia y muchos efectos más que se estudian al lado de la psicología y al lado de la psiquiatría, que no tienen explicación, pero que la parapsicología puede estudiar esa fenomenología. Entonces, yo siempre he sido una persona observadora, a pesar de mi formación analítica. Yo soy ingeniero, tengo posgrados en planificación, pero también me puse a estudiar materias de psicología. La vida es una cosa extraña porque yo incursioné mucho en el área de la medicina y en el área de la psicología y me fui a las universidades para estudiar eso, y el destino me llevó a estudiar primero de la ingeniería para entender un poco lo que es la cuadratura, ese lado racional, para después hacer el switcheo a la mente, vamos a decir, esa mente creativa que se abre a muchas cosas. Entonces, bueno, comencé a iniciar estudios de parapsicología para entender un poco todos estos fenómenos extrasensoriales que, a la luz de una interpretación, vamos a decir, en la cosmogonía, desde siempre, las alturas, esas culturas de la antigüedad ya de alguna manera venían canalizando y catalizando estos estudios de la parapsicología. Parapsicología, comienzo a hacer estudios formales de la parapsicología a través de esta universidad acá en Venezuela, que se llama Universidad de los Pueblos de Europa, una delegación que estaba en Venezuela. Tuve esa fortuna de estudiar con profesores que eran de la UTE, de la Universidad de la Tercera Edad en Venezuela. Desaparece esa universidad por fines que no estaban de acuerdo la psiquiatría y la psicología, y anulan porque los tiempos no están como para que se dé esa catarsis de lo que es la parapsicología. Bueno, entonces hago mis estudios formales de parapsicología, donde vamos al método científico de investigación, análisis de muestras, estudios de muestras para después llegar a conclusiones y recomendaciones como ciencia, no como interpretación, porque la evidencia o las cartas o el tarot
o lo que tú quieras llamar dentro de todo eso, es una expresión última de estudio dentro de la parapsicología. Estudia la geobiología, cuando tiene que ver con eso, de todo lo que tiene que ver las casas encantadas, en los lugares mágicos, los lugares donde hay ciertas determinadas energías encontradas, los volcanes, los terremotos. Entonces todo eso se estudia, se enmarca dentro de la geobiología, que también está dentro de los estudios de la parapsicología. Parapsicología es una ciencia que estudia esa fenomenología y expresiones de esa mente subconsciente que no tienen una explicación a veces a la luz de la medicina y a la luz de la psiquiatría o la psicología. Ok, Alexis, a ver, con un poquito más de calma. Amigos, yo quiero comentarle a muchos de ustedes que les interesa la parapsicología. Parece que hay un estudio previo para que la persona pueda, pues, tener, no sé, una licenciatura, porque incluso en internet vi que hay licenciaturas para psicología. Entonces, vamos a comentarte, Alexis Blanco, tú tienes un diploma donde estudiaste. Sí, ¿No puedes mostrar tu diploma? Sí, ¿Tiene tengo este diploma. A ver, este diploma me acreditó o me acredita para llevar todas esas incursiones y dar a conocer al mundo. Te lo leo, ahorita te lo leí, pero te lo vuelvo a leer. Universidad de los Pueblos de Europa, ajá, delegación en Venezuela. Y que venía con la anuencia de esos profesores que venían de la UTE, de la Universidad de la Tercera Edad en Venezuela. Bueno, entonces yo tuve mi formación y empecé a escribir, como lo dije al comienzo, en estas revistas que me dieron la gran oportunidad, en paralelo, ojo, empecé a escribir y empecé a incursionar en los medios televisivos y audiovisuales. 20 años que comiencen con una historia interesante, dando un paso al frente de lo que es verdaderamente ese estudio de la parapsicología, una gran revista en la cual yo las llevé mucho a España y la hice circular por aquí, por Latinoamérica. Esta revista que se llamó Cábala. Okay. La revista Cábala de Venezuela trataba temas de los hermanos mayores y otras cosas más. Es muy importante lo que yo te pregunto, Alexis, porque mira, ahorita en este auge que hay de extraterrestres, de que mucha gente quiere saber, conocer, y a veces se dice la gente que es ufóloga, porque como me comentaba alguna persona, investigar tras el escritorio, publicar lo que ya está escrito, entonces se ponen un nombre que a lo mejor un ufólogo tiene el conocimiento, la investigación, como tú en tu caso, ¿no? Que un parapsicólogo tiene el conocimiento, va a la escuela, estudia. ¿Por qué es importante esto, Alexis? Yo creo que es importante que la persona que es un parapsicólogo tenga estos conocimientos porque o puede haber a lo mejor un daño psicológico o psíquico en alguna persona si no lleva adecuadamente esto, ¿no, Alexis? Sí, tienes toda la razón, porque tú tienes método de estudio para tú poder hacer diagnóstico, porque tú en el fondo te conviertes en un terapeuta, pero un terapeuta acreditado. Y hay aspectos desde el punto de vista de la psicología o de la expresión de la mente subconsciente que tú tienes que aprender a escudriñar y también aprender a tener prudencia, porque hay gente que se pierde en estos estudios. Entonces terminan convirtiéndose en el fenómeno y dejan de ser un investigador. Entonces eso es importante lo que tú me preguntas, porque el estudio de la ufología tiene un fundamento de investigación, de depuración, carácter investigativo, de estadística, de comprobación. No todo lo que tú ves en el firmamento podemos entender que son los hermanos mayores. Hay muchos desechos, vamos a decir arriba, espaciales, y tú tienes que tener un criterio de selección a la hora de tú exponer algo relacionado con la ufología, en este caso. Y ufología, dentro del término ufología, tú puedes estudiar desde la nave, vamos a decir, esos medios de transporte interestelar, hasta las comunicaciones con los hermanos mayores. Entonces son distintos rangos y niveles que tú estás estudiando la ufología. Entonces, es válido esa parte, y creo que si
El ufólogo tiene que ser una persona seria, una persona con ética, una persona que estudie y que se forme y no que haga un recorte y pega del internet, porque entonces no tiene sentido la investigación. Y precisamente de eso te quería hablar, Lupita. Aprovechando esa parte tan interesante, de allí nace un estudio, un proyecto para las Islas Canarias. En esos años, cuando yo comienzo, cuando me empiezan a escuchar que yo estoy hablando de los temas de la ufología, yo me traslado a las Islas Canarias con un proyecto de investigación a través del cual me vinculo yo con las islas volcánicas, a través del cual en el Roque de los Muchachos y allá mismo en Izaña, en Tenerife, están los observatorios mundiales con el cielo desnudo más despejado para el estudio de vida inteligente. Entonces, es decir, que cuando yo me voy por todos esos lugares y empiezo a incursionar y a relacionarme buscando esa verdad y darla a conocer con todas esas pléyades vamos a decir, de personas investigadoras en las Islas Canarias. Entonces, mira lo interesante que nacen unos proyectos de investigación de Tenerife, La Gomera y La Palma, donde yo voy a sitios emblemáticos donde efectivamente todos esos grandes investigadores iban a hacer sus contactaciones. Ojo, y te voy a decir algo más interesante. En Tenerife en Güímar, están unas pirámides y eso me hace recordar las pirámides que están ¿en dónde? Allá en México. Y no solamente en México, sino también en Egipto y en muchas partes del mundo que dejaron un testimonio de piedra, pero que tienen inscripciones y esas inscripciones están hablando en un lenguaje de una traducción del tiempo de los hermanos mayores que tuvieron su presencia en distintos lugares y distintas latitudes del planeta. Ok, regresando a la parapsicología. Tú mencionabas algunos puntos importantes. No sé si son dentro de la parapsicología o debe de tener la parapsicología esos puntos para que sea parapsicología. Hablabas de telepatía, clarividencia, telequinesis, precognición. ¿Sí estoy bien? Sí, precognición, sí. Ajá. Debe de tener esas características para que sea para que hablemos de parapsicología, debe de estar dentro de esos puntos. Sí, fíjate tú que dentro de la parapsicología está el estudio de distintas ramas. Hay una parapsicología espiritual, hay una parapsicología científica de investigación, pero que en el fondo es un denominador común, porque si tú no crees lo que tú estás haciendo y no crees en tus niveles de investigación, pues estás navegando en un terreno o estás navegando en aguas perdidas o estás arando en un terreno totalmente árido de la investigación. Tú muy bien lo dijiste, son manifestaciones. La mente subconsciente es claro, tiene dos expresiones, pero dentro de esas expresiones tiene muchísimas definiciones. Te explico. Tiene la telepatía, como lo dijiste, tiene la telequinesis o telequinesia, tiene la proyección mental, tienes el manejo de la energía psíquica, que tú puedes mover objetos, bien sea a corta distancia, pero también a distancia. Tienes ese gran proyecto de que se llamaba los espías psíquicos. Esa gente que por de alguna manera naturaleza se teletransporta y va a ver objetivos que están en distintos lugares. Entonces, eso se llama proyecciones extracorporales conscientes, que tú puedes lograrlo a través del estudio de la parapsicología, pero dentro de la parapsicología también tiene los estudios de los hermanos mayores y entra la ufología y entran otras explicaciones que ni siquiera vamos a decir, la psicología o la psiquiatría tienen una explicación. Claro. La expresión del subconsciente. Algo paranormal. Sí, lo que llamamos malamente fenómenos paranormales, yo diría ahora que son fenómenos normales. ¿Por qué? Porque están enlazados a la mente subconsciente. Entonces, esa mente subconsciente, tú a veces eres responsable de que ocurran fenómenos que tú los puedas originar. Los poltergeist, por ejemplo, esos niños adolescentes, cuando están en esos estados de rebeldía, producen que se mueven objetos y que ocurran ciertas determinadas materializaciones. Eso tú eres responsable de eso. Pero también están los fenómenos que están fuera de ti. Por ejemplo, cuando una persona fallece, las casas quedan infectadas con esas energías. Alguien que va a un cementerio y maneja energías
para dirigirse a la otra persona, también está manejando energía con fines que no son muy deseados. Entonces, hay fenómenos que están relacionados con el subconsciente, la energía psíquica, esa PSI, esa energía psíquica está dentro de ti, o una energía externa, parásita, o energías inteligentes que andan deambulando por el ambiente donde tú estás. Es decir, que la mente humana tiene la capacidad de cambiar la materia. La mente humana tiene la capacidad de transmutar la materia. La energía tú la transformas y a través de eso, cuando ya empezamos a manejar los distintos niveles, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es el chamanismo en México. Déjame decirte que el chamanismo en México tiene una relevancia importantísima, porque lo que llamamos nosotros ese Reiki, o ese, vamos a decir, posición de mano, ya los chamanes mexicanos manejaban todos esos saberes, esa sabiduría ancestral, pero que ¿de qué manera? Bueno, están manejando energía ódica o energía psíquica que va en beneficio de ayudar a una persona. Ojo, y también tú puedes producirte las enfermedades psicosomáticas, porque si tu mente no la trabajas bien, esa energía que no la conduce con fines benéficos termina afectándote tu soma, tus órganos, tu parte energética y tu parte espiritual. Estamos hablando de una curación psíquica. Curaciones psíquicas, y también hay muchas cosas más, las operaciones psíquicas, las curaciones a distancia. Mira todo lo que estudia la parapsicología. Estaríamos toda la noche conversando del tema, pero trato de acotarte y tener un poquitico de calma, como lo dijiste al principio, porque es mucha información. Pero que lejos de eso, Lupita, creo que hay que dar un paso al frente de lo que es la parapsicología. No hay que desmistificarla en el sentido de que el ramazo, lo que llamamos nosotros un despojo o el ramazo, es simplemente una expresión última de una expresión cultural, como de la cosmogonía de una cultura del pasado y del presente, por supuesto. Ok, Alexis, un poquito háblanos de la clarividencia. Bueno, mira, fíjate tú, la clarividencia es una naturaleza innata a la persona. Es decir, que hay personas que dicen, bueno, mis abuelos fueron videntes y yo heredé ese don de mis abuelos. Eso está perfecto. Pero resulta que todos los seres humanos, si de alguna manera tratan de conectarse con su yo interno, con ese maestro interno, de alguna forma, ese potencial de la clarividencia se activa. Todos tenemos la intuición. Lo que pasa es que el medio donde tú te desarrollas, la familia donde tú creces, vamos a decir, la parte educativa, de alguna manera te merma a ti, o las vicisitudes del día a día te cortan esa parte intuitiva, ese sexto sentido, esa intuición. La clarividencia o la videncia tiene conceptos. Vale la pena decir, clarividencia o videncia es como acciones de visualización en el tiempo y en el espacio. Personas que pueden ver una persona que está falleciendo, o pueden tener una premonición. Entonces, todas esas fenomenologías mal dichas entran dentro del campo de esa evidencia. Tú la puedes desarrollar. Si tú confías internamente y piensas de que tú tienes ese potencial interno tuyo, tú de alguna manera empiezas a trabajar la evidencia. Ojo, la evidencia, hay dos tipos de evidencia y yo la puedo definir de esta manera. Una evidencia espontánea, esa persona que dice, tengo una corazonada, ¡pum! Y entonces inmediatamente ven un incendio, por ejemplo, que está ocurriendo un incendio o un accidente automovilístico, y a lo mejor le da tiempo de prevenir a las personas para que no le ocurra eso. ¿Cuántas personas que yo he conocido, inclusive cantantes de aquí, de los coros de nosotros, tenían de alguna manera el presentimiento de no montarse en un avión? Y te puedo poner el caso de las Azores, el Orfeón Universitario. Tengo como 3 o 4 compañeros, amigos, que ellos no fueron a ese viaje. A otros se les presentaron circunstancias y problemas
para no asistir. Entonces, ¿qué pasa? Que esas vivencias o esas corazonadas son espontáneas. Ahora hay otro tipo. Es cuando tú conscientemente empiezas a trabajar en el desarrollo de tus potenciales, tú eres capaz de tener esa facultad de poder tener la evidencia. Y ahí entro yo, cuando empezaron a trabajar con los espías psíquicos, sí, lograron que de alguna forma esa evidencia en tiempo real fuera a los lugares donde estaban objetivos determinados, vamos a decir, determinados tenores. En ese, vamos a decir, en esa guerra de espionaje, podemos hablar de los. Entonces, bueno, preparaban estos grandes paragnostas son esos grandes videntes o esos grandes visionarios que viajan en el tiempo y de paso con unas condiciones de respiración, de relajación y de preparación para cubrir esos objetivos. Entonces, eso es vamos a decir, un acercamiento dentro de lo que es ese mundo de la evidencia. Ok, Alexis. Trata de no moverte mucho porque te pierdo. Ok. Me emocionó. esto es mi emoción. Fíjate que esto de la clarividencia a mí se me hace muy interesante porque como tú dices hay diferentes tipos, ¿no? Hay personas que tan solo con ver la fotografía de la persona, con un objeto de la persona, ya sea, no sé, una prenda, etcétera. Ya te voy a decir qué es eso. ¿No? Dentro de la radiestesia se estudian esas manifestaciones. La radiestesia psíquica, por ejemplo, a través de un estudio de una fotocopia de alguna parte de tu cuerpo, pueden determinar si tú efectivamente tienes algún problema de salud. Pero también está una radiestesia de tipo psíquico, también, donde hay personas que van poniendo la mano en distintas partes del cuerpo y son capaces de hacerte un diagnóstico y estás trabajando con una forma de radiestesia. El péndulo, por ejemplo, las varitas esas que utilizan, esas varitas de orientaciones, bueno, eso también forma parte de la radiestesia. Radiestesia es amplia, muchachas. Radiestesia en la China, en esas culturas orientales, se estudiaba la radiestesia, inclusive para fines de prevención y de paso. Con los medicamentos, hay personas que agarran su péndulo, lo programan y se lo ponen en los medicamentos. Y entonces preguntan, bueno, ¿será bueno? ¿Será malo tomarme esta medicina? ¿Me la podré tomar? Hay muchas personas que les gusta recomendarle medicina a los demás. Bueno, una forma de uno descartar eso es a través de la radiestesia. Sí, Alexis, qué interesante. También hay personas que perciben, no sé, energías y a lo mejor a través de su plexo solar sientan algo, mareos, alguna manifestación física en su cuerpo, cosas así. ¿Sucede? Sí, puede suceder dos cosas. Las personas altamente sugestionables por alguna, vamos a decir, los hipocondríacos pueden captar cosas y asemejarla a su patología y pueden tener síntomas y todo. Y estamos hablando de los hipocondríacos. Pero yo te voy a hablar ahora de esos puntos energéticos a través de los cuales tú puedes percibir. Por ejemplo, me hablaste del plexo solar. Sí. Y el plexo solar es justamente el dispositivo para la proyección de tu ser interno. Por ahí es verdaderamente donde tú vas a captar esas energías discordantes. Ahora, ¿cómo llegan esas energías discordantes a ti? Bueno, eso es lo que estás diciendo. Sientes escalofrío, sientes mareo, hasta inclusive pueden producirte un infarto. Mira, te voy a decir algo. Mira lo interesante de esto. Anteriormente en el pasado hacían muchas pruebas con la telequinesis, el manejo de la energía. De hecho, las culturas orientales tienen un golpe que te paraliza el corazón. O sea, ni siquiera el chip ese que llega a milímetros de tu cuerpo y ya con esa energía te produce un infarto. Y a muchos animalitos, vamos a decir, sobre todo ciertos animalitos pequeñitos, sí, se hacían pruebas de paralizar el corazón a través de esa energía psíquica. Entonces, fíjate tú cómo esa energía tú la puedes manejar para producir un daño, pero también para producir un beneficio. Bien. Tu plexo solar es uno de los puntos vulnerables para tú recibir esas energías. Y una recomendación, Lupita,
que cuando tú estés en un lugar que no sea de tu agrado, te pones estas dos manos así en el plexo solar y te tapas el plexo solar. ¿Ah, sí? A ver, otra vez, Sí, ¿cómo? Las dos manos así. las dos manos así Y en el plexo y solar. te las pones en el plexo solar ahí. Ajá. Y te trancas para que esas energías no te lleguen a ti y te aceiten. Uno de los chakras más importantes es el plexo solar, porque ahí están las emociones, sí. Ahí está la proyección tuya. De hecho, los grandes magos del pasado, cuando se desdoblaban, utilizaban el plexo solar para proyectarse.